cambia y es una posibilidad de cambio de un mundo que está establecido. Si nosotros empezamos a escribir lo que nos pasa, las mujeres, las opresiones con los varones cis, que es lo que nos reducen a la cocina o a determinadas tareas hogareñas, si empezamos a contar las violencias que pasamos en nuestros trabajos, con nuestros jefes machistas, de qué manera nos avanzan y de qué manera nosotras nos vemos como violentadas en situaciones incómodas, si nosotras empezamos a narrar todo eso, incluso desde lo poético, no importa desde qué recurso literario lo cuentes, sino que importa que lo contemos, que importa que eso esté narrado para que el día de mañana eso no pase, que sea como, uy, mirá qué loco lo que pasaba, ¿no? Esa es la idea, que digan, por suerte no existe más, ¿no? Pero sí, obvio, creo que es también una forma de justamente de hacer memoria, ¿no? De dejar una memoria plasmada con respecto a lo feminista, como vos decís, a lo transfeminista. Bueno, de hecho creo que hay personajes que lo han hecho, por ejemplo, Simone de Beauvoir, por ejemplo, hoy en día sigue tan vigente como en su momento y es porque ha logrado plasmar, digamos, y así otras tantas, qué es lo que pasaba en ese momento, que es más o menos sigue pasando lo mismo desde con otra vida, con otro panorama, pero yo creo que es importante, ¿no? La escritura en términos políticos, como vos decís, y en términos poético es sumamente, creo que llega más, porque tiene como una hermosura y una dulzura con esos toques ácidos y con esos toques de realidad que lo hacen, creo que entra muchísimo más todavía. De lo importante que son las personas como vos, Eugenia, y como otras personas que siendo cis o siendo heterosexuales comienzan a abrir este tipo de panoramas y hacer estas convocatorias como para presentar poemas o incentivar a les trans que comiencen a escribir, porque me parece sumamente valorable y es una oportunidad que quizás antes no existía y eso es algo sumamente hermoso y valorable. Y también resaltar que hay cada vez más personas que, que comienzan a descubrir el mundo travesti y lo empiezan a, a visibilizar de una manera sumamente enorme. Por ejemplo, es lo que pasa con el archivo, que era lo que nombramos anteriormente, lo que pasa bueno, con el libro de Camila, que está trascendiendo a nivel mundial, y así sucesivamente cada vez hay personas maravillosas que siguen haciendo de esa visibilidad cada vez mayor, y nada, creo que el feminismo también, no hay feminismo sin las trabas, es una frase que es bastante acertada porque creo que es lo que va a cambiar realmente la historia para bien, y siempre focalizándonos en que el futuro sea mucho mejor, sea menos tedioso, con más posibilidades, y que nuestros hijos, tus hijos, los hijos de los hijos, vivan en un lugar mucho más abierto, inclusivo, pero por sobre todas las cosas con memoria y pensando siempre en el futuro. Sí, con mucho amor también, ¿viste? Porque me parece que, ¿viste? Cuando yo te decía esto de cómo puede ser que una familia heteronormal despida a sus hijos y a sus hijes a las calles. Entonces, viste ahí, ¿qué pasa con el amor ahí? ¿Qué pasa con la contención? ¿Qué pasa con el afecto? Y, y en ese sentido, o sea, me parece una responsabilidad ético-política tener espacios, brindarlos, y me parece otra cosa que ahora, mientras diste esta especie de cierre, yo me empiezo a pensar otras cosas. Cuando vos en un momento dijiste esto de, bueno,
bueno, de la imposibilidad por ahí que tienen algunos de estudiar, o que tienen que dejar, y que tienen, bueno, como esa montaña que atravesar, y vos decís, loco, ¿qué pasaría si todos y todas y todes empezáramos desde el mismo lugar? ¿Por qué una persona trans tiene que pasar por toda esa tortuosidad que tiene que ver con el proceso interno de reconocerse y demás? Y después encima, cuando se reconoce y sale y lo dice, bueno, empezar a luchar por su reconocimiento en el mundo y tener un lugar de trabajo y gestionarse todo eso. Digo, che, no es más, ¿no le estamos pidiendo demasiado a esos seres? Sí, sí, totalmente, porque yo creo que eso también tiene que ver con respecto a, creo que son las costumbres y la propia educación, digamos, ¿no? De las personas. Yo creo que por eso también es sumamente importante ESI en las escuelas con perspectiva de género, porque me parece que esa sería una herramienta fundamental para seguir educando. Yo creo que la gente desconoce un montón de cosas con respecto a las identidades sexogenéricas en general, y yo creo que se espantan, ante lo diferente se espantan. Pasa mucho en el interior. La realidad es que hay una ley de género, pero en el interior muy poca gente lo conoce. Porque no se habla de tal, porque la ESI sigue siendo solamente en términos sexuales o de práctica genital, y sin embargo la escuela, que es el segundo hogar para les niñas, para les adolescentes, tendría que ser muchísimo más instruido y tendrían que estar preparados para este tipo de cosas, para enseñar a les niñas a respetar al otro, cómo se percibe el otro y cómo quiere ser en la vida, me parece. Es el segundo hogar, ya si en el primero son muy patriarcales, machistas, lo que sea, yo creo que tendría que estar la escuela preparada para poder contener a esos niños y a esos les adolescentes, ¿no? Y después yo creo que la visibilización masiva, yo creo que es sumamente interesante, ¿no? Esa lucha transfeminista creo que es sumamente interesante, porque es el de que aquel señor que está en la casa, en el interior, que no sabe nada, que no entiende de nada, se empieza a preguntar cosas y dice, ¿por qué están pidiendo el cupo laboral trans? ¿Por qué necesitan ESI con perspectiva de género? Es una manera también de educar, porque la realidad es que la gente sigue siendo ignorante en un montón de cosas, sobre todo cuando se habla de perspectiva de género, y entonces la ignorancia lo que hace que uno lleve a la violencia, ¿no? Y al decir, no quiero que mi hijo sea así, o no quiero que mi hijo viva en esta casa siendo así. Sí, también hay como mucho miedo a ver, estamos en una sociedad que es violenta, que es discriminadora, y entonces cuando vos tenés un hijo que de repente es trans, vos decís, no, por favor, porque no quiero que viva todo esto, no quiero que viva la violencia, no quiero que sea discriminada, no quiero que no tenga trabajo el día de mañana. Y si yo me voy, ¿quién lo acompaña? ¿Quién acompaña su existencia? Que es el mismo horror y miedo y terror que he visto en mi madre, en los ojos de mi madre, por ejemplo, cuando me hice trans. En su momento yo creía, porque estaba en mi mambo, qué sé yo, creía que era como un rechazo que ella tenía para conmigo, creía que era, no sé, que ella me rechazaba por ser como ser, y después con el tiempo comprendí que en realidad era ese miedo, ese horror a que me maten y me dejen tirada en una zanja, a que sea prostituta y me pase cualquier cosa, a que sea drogadicta, después comprendí que era eso, porque ella no sabía absolutamente nada. Por eso te decía esto de capacitarnos, de poner en tela de juicio para que la gente diga, ¿qué pasa con las chicas travesti? Entonces me informo y comienzo a mirar desde otro lugar. Sí, fundamental eso. Bueno, me encantó la entrevista, me encantaron los pajaritos que estuvieron ahí Están a detrás. full porque tengo un árbol arriba, así que están a full. Me encantó la bandera, muy bien. Para Pongo todos yo lados. siempre.